En este domingo de preocupación para la sociedad dominicana, quiero hablarte a ti, mi hermano en Cristo, porque es importante que como creyentes que somos, aprendamos a discernir los tiempos. Debemos ser como los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos, sabiendo lo que estaba bien, lo que estaba mal y cómo actuar delante de Dios. Somos llamados a tomar en cuenta que vivimos en tiempos malos y debemos ser sabios y no necios, como nos instruye el apóstol Pablo. Y yo personalmente quiero ayudarte en el día de hoy a que reflexionemos juntos. Estas reflexiones las quiero hacer a título personal, pero mi objetivo en esta hora es, ante lo sucedido hoy en la República Dominicana en el proceso electoral, que podamos glorificar el nombre del Señor, exaltar su nombre, sabiendo que Él es Señor de la historia y sabiendo que Él ya sabía de antemano que este acontecimiento histórico que ocurrió hoy en el país iba a pasar. En nuestras clases de historia, en el colegio, nos enseñaron que la historia es un proceso, tiene causas y tiene consecuencias. Lo sucedido hoy es una consecuencia de causas que se vinieron gestando desde hace años. Y un problema que tienen muchos creyentes en el día de hoy, al igual que muchos ciudadanos, es que al no saber discernir los tiempos, no saben conectar los puntos ni conectar un acontecimiento con el otro. Y por ende no entienden los procesos históricos. Y ahí fallamos en darle la gloria a Dios, porque nuestro culto deja de ser racional y se convierte en un culto emocional. Y nuestro culto racional a Dios nos obliga a entender lo que sucede a nuestro alrededor. Desde hace más de 10 años en la República Dominicana se viene construyendo un proyecto autoritario, un proyecto en el que están involucrados sectores políticos, sectores económicos y otros grupos, con ayuda recientemente de potencias extranjeras y en el pasado de empresas multinacionales. Esta situación se puso al desnudo en el año 2015, cuando se propició una modificación a la Constitución para que el presidente de entonces pudiera reelegirse, aprovechando su enorme popularidad. Pocos levantaron su voz en ese momento, se aprobó la reforma constitucional y el gobierno, que inició en el 2012, se pudo presentar sin problemas a las elecciones del 2016 y lograr su reelección. Todo esto fue advertido en la campaña electoral del año 2016. Incluso nosotros, cuando fuimos candidatos, hablamos de cómo el gobierno había concertado con organismos multinacionales como la ONU, la OEA, impulsar la aprobación de leyes favorables a la ideología de género, con tal de que se le permitiera avanzar en sus ansias de poder. No se nos hizo caso, sin embargo, lo que sucedió en el año 2017 nos dio la razón. En el año 2017 estalla el escándalo de la compañía Odebrecht en toda América Latina. Quedó al desnudo como esa compañía, a cambio de obtener contratos ventajosos para la construcción de obras públicas en diferentes países, sobornaba funcionarios, sobornaba legisladores y pagaba para recibir favores. Salió a relucir cómo esa empresa Odebrecht sobornó funcionarios y legisladores en República Dominicana. Ese proceso judicial está ahora mismo pendiente de conocerse en los tribunales penales del país. Y fue muy obvio que Odebrecht financió gran parte de la campaña reeleccionista del año 2016, lo que colocó a ese proyecto político en ventaja muy favorable sobre los demás, permitiéndole ganar las elecciones con un margen de más de 20 puntos, casi 30 puntos, un 62% obtuvo la candidatura reeleccionista. Luego, a partir del año 2018, entra un nuevo actor al escenario, al caer Odebrecht. Y ese actor geopolítico se llama el gobierno de la República China, a espaldas de Taiwán, un aliado importante en la historia dominicana. Incluso Taiwán fue quien apoyó financieramente la creación del sistema 911, que ha sido uno de los éxitos de esta gestión de gobierno. Se hacen relaciones internacionales o se concerta
relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y hemos visto con preocupación cómo el rol de los chinos en la política y en la economía de la República Dominicana cada vez se incrementa más. Incluso se llegó a denunciar la existencia de una potencial concesión de un puerto importante de la República Dominicana para que los chinos exportaran sus productos desde ese puerto y pudieran entrar a Estados Unidos libre de aranceles como forma de burlar los altos aranceles que la administración Trump le había fijado. Las relaciones con China ocurren al mismo tiempo que el gobierno estaba haciendo aprestos para modificar la Constitución para volver a postular al presidente Medina por segunda ocasión, es decir, un tercer mandato consecutivo, lo cual generó la reacción de los principales partidos de oposición y también generó la reacción adversa del entonces presidente del partido gobernante, el doctor Leonel Fernández Reina, quien había sido presidente de la República. Al mismo tiempo que se hacían aprestos para modificar la Constitución, que la presencia china aumentaba en la República Dominicana, el gobierno a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Mujer lanzaba un nuevo impulso para aprobar leyes favorables a la ideología de género. Y era muy obvio que la aprobación de leyes favorables a la ideología de género lo que buscaba era complacer a los organismos internacionales para que miraran hacia otro lado mientras se trabajaba en la modificación de la Constitución. La modificación de la Constitución no se produjo porque el gobierno de los Estados Unidos intervino a último momento por medio de una llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado, al presidente de la República. Se desistió del proyecto de modificación constitucional para realizar una nueva repostulación del mandatario y de inmediato, con miras a las primarias del 6 de octubre del año pasado, el gobierno presenta la candidatura del ministro de Obras Públicas, que ante la opinión pública no es más que una reelección del actual gobierno, pero en la persona de uno de sus funcionarios. La Junta Central Electoral, integrada por personas de mucha credibilidad ante la sociedad dominicana, comenzando por su presidente, estrena para las primarias, las primeras primarias bajo la nueva ley de partidos, el voto electrónico. Resultó que las denuncias que se hicieron y por la forma en que se manejó ese proceso de primarias del año pasado, demostró que el voto electrónico tenía mucho que mejorar, tenía un amplio margen de mejoría. Y si no se hacían las mejoras necesarias de ese sistema de votación electrónica, el proyecto de voto electrónico podía colapsar. La Junta Electoral decidió que en una parte de las provincias se iba a votar de manera electrónica y en otra parte se iba a votar de manera manual para las elecciones municipales que debieron celebrarse en el día de hoy. Se hizo una auditoría con una empresa extranjera, una empresa española, si mal no tengo entendido, que certificó que los equipos estaban en óptimas condiciones. Se entendía que el día de hoy debió hacerse una elección sin dificultad. Pero ¿qué pasó 4 meses después? Llegamos al día de hoy, vamos a elegir nuestros alcaldes y nuestros regidores y el sistema de voto electrónico colapsa. Estamos esperando las explicaciones del lugar. Pero en lo que se investiga el caso, entendemos que lo procedente debe ser la renuncia inmediata del Pleno de la Junta Central Electoral y de sus suplentes y que el Senado de la República se aboque a elegir una nueva Junta Central Electoral libre del control de los partidos políticos y que al mismo tiempo el Procurador General de la República tome una licencia en sus funciones para que un procurador adjunto sea el que asuma la titularidad de la Procuraduría y proceda a investigar los delitos electorales que puedan surgir en el próximo proceso. Al mismo tiempo, se debe garantizar que la ciudadanía dominicana pueda votar en mayo en las elecciones presidenciales y congresionales y la sociedad debe buscar un acuerdo para que también se puedan realizar las elecciones municipales o antes de las elecciones presidenciales y congresionales o después, porque bajo el esquema constitucional actual no se pueden hacer juntas, deben hacerse de manera separada. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros los cristianos? Lo primero que todo es orar y clamar a Dios porque esto no escapa a su control. Y tenemos que tomar acción, tenemos que participar en la vida pública. No podemos quedarnos en nuestra zona de confort.
en el contexto de nuestras iglesias, de nuestras familias, de nuestros trabajos. Tenemos que participar. No es que vayamos a presentar candidatos porque ya es muy tarde, pero sí podemos apoyar de manera efectiva a los candidatos que representen nuestros valores y nuestras creencias, para que podamos ir cambiando el Congreso, los municipios y hasta poder llegar a la presidencia de la República. Y en el futuro, comenzar a motivar a que los cristianos tomemos partido en la vida pública, comencemos a opinar de estos temas desde una perspectiva bíblica, comencemos a presentarnos como candidatos a diferentes posiciones congresionales y municipales y alumbrar con la luz de Cristo un país que esté en tinieblas. Hoy se produjo un grave retroceso. Hoy se cruzó una línea muy delicada. La suspensión de hoy, a quien beneficia, es al partido de gobierno porque es el que maneja los recursos para que sus candidatos puedan continuar haciendo campaña. Y de acuerdo a informes que tenemos, los problemas con el voto electrónico se presentaron en demarcaciones donde el gobierno no estaba en ventaja. Los candidatos de oposición tenían clara ventaja. Entonces, para que esto cambie, es importante que aquellos que somos más, que aquellos que tenemos la luz de Cristo, comencemos a tomar partido, comencemos a participar, comencemos a accionar y comencemos a llamar las cosas por su nombre. Dejemos de ser escépticos, dejemos de ser cómodos, comencemos a proclamar las verdades del Evangelio y alumbrar con la luz de Cristo. Y juntos todos cerrarle el paso al autoritarismo, a la ideología de género y a cualquier proyecto que atente contra la salud de las familias cristianas. Es tiempo de unirnos todos en oración, es tiempo de clamar a Dios para que Dios sane nuestra tierra, para que Dios se levante como poderoso gigante y cualquier proyecto de autoritarismo sea detenido en el nombre de Jesús, y que Dios levante un nuevo liderazgo nacional y que en ese liderazgo nacional estén hijos de Él, comprometidos con su palabra y con su verdad. Que Dios levante gente como José, como Daniel, como Nehemías, como la reina Esther, gente que defendió hasta con su propia vida el estándar de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y el justo se alegrará. Tiempos de refrigerio vendrán sobre nuestra nación y la vida de los no nacidos, de los ancianos, será preservada y la libertad nuestra como padres de educar a nuestros hijos será garantizada y la transparencia y la verdad podrán reinar por sobre todas las cosas en la República Dominicana y las artimañas del diablo podrán ser derrotadas. Gracias te doy por escucharme en esta hora, porque podemos reflexionar juntos, porque podamos discernir los tiempos y oremos para que la gloria de Dios cubra la República Dominicana y sane nuestra tierra. Que el Señor nos bendiga.